Estamos en las vísperas de una gran operación militar que, según sostienen los analistas militares, podría durar aproximadamente hasta el próximo otoño boreal, es decir, hasta más o menos septiembre, octubre. Pero esta operación, y nos referimos a la ofensiva sobre Raqqa, tendrá enormes consecuencias políticas, no solo para el destino del ISIS o del Daesh, sino para los contornos políticos y geográficos del futuro Estado sirio. La lucha por Raqqa no solo será un desafío militar difícil, sino que su dimensión política será crucial. En algún momento del próximo mes, es decir, de abril, se espera que Estados Unidos tome un paso decisivo, y es avanzar con fuerzas kurdas y relegar a Turquía. Es que el campo de batalla que rodea a Raqqa ahora se ha convertido en un enorme mosaico de fuerzas regulares y de milicias con intereses divergentes. En el terreno ya hay turcos, rusos, sirios, iraníes, libaneses, estadounidenses, británicos, franceses, alemanes y belgas, sin contar con los sirios kurdos y los sirios turcomanos. Los observadores advierten, sin embargo, que entre todos ellos, solo los turcos tienen la capacidad de empujar a los Estados Unidos. Si la alianza con estas fuerzas kurdas se incrementa o deviene en una relación política más fuerte, incluso consideran la posibilidad de que Ankara, es decir, que Turquía, pudiera cortar el acceso estadounidense a la base aérea de Incirlik, desde la cual operan los aviones de la llamada coalición occidental, o, peor aún, desplegar más sus propias fuerzas en zonas claves de la frontera, mientras los kurdos están ocupados al sur, es decir, en la ofensiva de Raqqa. Con lo cual, todo degeneraría en un verdadero desmadre. De momento, ¿cuál es el planteo? El general Danford, que es el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, insinuó el mes pasado una estrategia posible durante una charla en el Instituto Brookings. Es uno de los tantos institutos o instituciones que se dedican llamémosle al análisis de políticas exteriores y al análisis de tácticas militares. El planteo de este instituto, o mejor dicho, que se llevó a cabo el instituto por el general norteamericano, es construir zonas de operación bien diferenciadas, esto es lo que decíamos al principio, de modo que Rusia y Siria seguirían operando en áreas como Palmira o Guta Oriental, y los Estados Unidos y sus aliados pudieran concentrarse en Raqqa. Fíjense lo que dice este general Danford. Lo que creo, esto es textual, lo que creo es que necesitamos tener una visión de cómo nuestras acciones militares establecerán las condiciones en el terreno para que se conviertan en la plataforma de una futura solución política. Y acá está la cuestión. Habíamos planteado esto hace algunos meses atrás, cuando se perfilaba una gran lucha internacional en Siria, con el telón de fondo de la guerra contra el yihadismo. Y es que este planteo, me refiero al de, entre comillas, especializar a los países en frentes militares bien diferenciados, no es otra cosa que el germen de la partición del país. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos y los occidentales, es decir, la coalición occidental, establecerían así un viejo anhelo, que es la zona de exclusión aérea sobre su zona, sobre su área. Podrían mediar tranquilamente entre las disputas y demandas surgidas entre Turquía y los combatientes sirios kurdos, y finalmente podrían controlar así todo el segmento oriental del país. Por otra parte, el plan puede ser administrado con cierta flexibilidad en la cuenta de aumentar o disminuir la presencia militar de la coalición según los requerimientos de cada momento. Por ejemplo, un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra, el ISW, recomendó la semana pasada a los Estados Unidos que envíen un total de 10.000 soldados
es decir, sumar 9.000 más a los que ya hay, para tomar un punto de apoyo a lo largo de la frontera entre Siria e Irak y luego, con socios árabes locales, montar operaciones desde Raqqa hacia todo el noreste del país. Claro, todo esto no sale en los diarios porque discurre en el micromundo de los especialistas, pero es bueno entender que los especialistas están asesorando no solo para que el ISIS sea derrotado, sino para redefinir política y territorialmente a la Siria del futuro. Y para agregarle, llamémosle contexto a toda esta situación, al mismo tiempo que se definían estas cosas, hay que decirlo, arrancaba en Washington la cumbre de la coalición occidental, que contiene a 68 países que combaten al Estado Islámico. En principio se la suponía como un encuentro crucial, ya que se trataba de la primera que se organizaba con Donald Trump como presidente. Y por lo tanto, se esperaba que Washington iba a explicitar allí su nueva estrategia contra el grupo terrorista. Pero nada de eso ocurrió. No hubo ninguna hoja de ruta contra el ISIS en Irak y en Siria, y lo único que quedó planteado fue que se intentaría establecer, entre comillas, zonas interinas de estabilidad mediante altos al fuego que permitirían a los refugiados volver a sus hogares. Esto es textual de Rex Tillerson, el jefe de la diplomacia estadounidense, es decir, el secretario de Estado. Y aquí está el punto plasmado otra vez. Ya no muy veladamente, es la vieja idea de zonas seguras con exclusión aérea y despliegue occidental en el terreno. Con un agregado, la declaración final del encuentro llamó a reunir un fondo inicial de $2.000 millones para comenzar con la reconstrucción de las zonas liberadas, porque ya sabemos que la guerra es un negocio, pero además que la reconstrucción de lo destruido también es un negocio. Y aquí, tal parece, no hay otra cosa que una suerte de, entre comillas, reserva de mercado a futuro para las empresas estadounidenses y europeas. De lo que no cabe duda es que esta cita en Washington tuvo la mirada puesta en el futuro. Con la liberación de Mosul en lento progreso y con la campaña sobre Raqqa en ciernes, se abre el interrogante de cómo gestionar el control del territorio liberado en medio de pugnas sectarias, regionales e internacionales. Esto es clarito y es textual del documento emitido por el Instituto del Estudio de la Guerra, el ISW, que mencionamos recién. Verdaderamente son reflexiones interesantes, si no fuera que provienen de un conjunto de fuerzas que en definitiva son invasoras del territorio sirio e iraquí. Porque una vez que Raqqa caiga y el ISIS sea expulsado, será bueno que nadie imagine que los países de la coalición occidental se retirarán gentilmente de Siria.